Bienvenidos a ADN Selección Mexicana, yo soy Eduardo Zurita y bueno, muchas gracias por darle clic una vez más a un video que además estrena, digamos, una sección, porque ahora no hablamos en general de todo el equipo, sino solamente de un jugador, creo que de uno de los jugadores que ha acaparado mayores reflectores durante los últimos meses y semanas. Y bueno, siempre me traigo a los expertos para hablar de los diferentes temas, y en esta ocasión pues les quiero dar la bienvenida a mi gran amigo Memo Navarro, especialista, periodista y scout, sobre todo muy enfocado en el fútbol de las Islas Británicas. Y bueno, Memo, qué gusto tenerte aquí. Cuéntame un poquito de dónde salió lo de el experto en las ligas inglesas, porque yo te conozco de hace tiempo y de repente, de algún momento hacia acá, fue que le tomaste el enfoque a ese fútbol, ¿no? ¿Qué tal, Zurita? Qué placer estar acá. El gusto es mío y muchas gracias por la invitación para hablar de Marcelo Flores, ¿no? Que está en boca de todos y hay algunas cosas que podemos precisar. Te comparto, a mí siempre me ha gustado, sobre todo desde que terminó mi sueño de convertirme en futbolista, esto de seguir ciertas categorías menores. Y en Inglaterra ya tenía algún conocimiento, algún recorrido dentro de esa área, pero no solía compartirlo en Twitter porque era de esos hobbies que uno cree que no comparte Muy con nadie. Sí, Ajá. sí, hasta que vi que a la gente le agradaba, que mucha gente también sabía y se armaba bueno el debate por ahí, además de que Inglaterra está trabajando muy duro en esas divisiones, entonces fue ahí donde dije, bueno, vamos a comunicarlo y vamos a compartirlo. Bueno, y quedó bien porque justamente ahí es donde nace Marcelo Flores, que es el futbolista, el tema del día de hoy. Y tú desde el principio, o bueno, casi desde el principio, lo captaste, lo empezaste a ver. Y creo que ahorita no hay una persona que sepa más de Marcelo que tú, al menos en el mundo de las redes sociales. Cuéntanos un poquito de la historia de Marcelo para recapitular y luego cuéntame en qué momento fue en el que tú lo empezaste a ver, que salieron las noticias y cómo llega, como ya después, a México. Sí, hay que recordar que Marcelo empieza, bueno, él nace en Canadá, su madre es canadiense, pero tiene algunas raíces inglesas, entonces va desde muy chico a Inglaterra, se une a los 11, 12 años me parece a las categorías inferiores del Ipswich Town y años después, por ahí de los 16, firma con el Arsenal, con el Arsenal, la categoría sub-16 sobre todo. Y yo la primera vez que lo veo es justamente con esta categoría sub-16, sub-17, en un torneo en Croacia contra el LA Galaxy, el Dinamo Zagreb y demás, donde puedo verlo. Yo ahí no le di tanto seguimiento pensando que sería de estos mexicanos que tiene varias nacionalidades y que probablemente nunca siquiera se decante por México. Un Pero Lucas Romero, ¿no? sí, exactamente. Sí, Y que no iba a entonces, llegar nunca para acá. sí, y que además era difícil verlo en algún momento cerca del primer equipo del Arsenal, pero poco a poco fue que su nombre se hizo mucho más conocido y que pudimos compartir más esto que hemos visto de él. Digamos que llega al Arsenal y juega como con un equipo sub-17, sub-18, y luego ya pasa a que es como la antesala al primer equipo, ¿no? Ahí, ¿en qué estado, tú cómo definirías ese equipo, esa liga donde estuvo jugando el último año? Bueno, primero decir que estuvo durante año y medio en el equipo sub-18, incluso ya casi con 18 años, que es algo no muy común en Inglaterra. En la categoría sub-18 juegan jugadores de 15, 16, 17 años, pero no de esa edad. Tuve la oportunidad de platicar con su padre en algún momento y me confirmaba que ya estaba un poco harto de jugar en esa categoría. Tenía cifras ya exageradamente buenas, pero no le estaba exigiendo mucho. Ahí es, hace un año, finales de 2021, es que da el paso al sub-23, que sí, ya la exigencia es un tanto mayor. Sin embargo, hay que decir que sigue siendo una liga, al final de cuentas, no profesional, que no tiene la mejor organización, que sí hay ciertos talentos muy llamativos. Podríamos decir que cada equipo tiene 2 que 3 talentos muy fuertes, pero que el nivel de la liga, por obvias razones, no es tan alto. Eso hay que dejarlo muy en claro porque mucha gente cree que por estar cerca de la Premier League es que es una gran liga, y como siempre es más bien para detectar y formar a ciertos talentos.
Y además creo que sonó mucho esa noticia de Marcelo tiene contrato profesional con el Arsenal, pero eso no quiere decir que la Premier League 2 sea, o sea, no se compara en nada al sistema de divisiones de Inglaterra, ¿no? A la Championship, incluso la tercera, a la cuarta, o sea, sigue estando en un nivel semiprofesional, donde muchos de esos jugadores nunca van a dar el salto a estas ligas que te menciono, ¿no? Sí, exactamente. Y lo dices bien, porque ese primer contrato profesional se puede firmar en Inglaterra a partir de los 17 años. Okay. Entonces, los prospectos principales, en cuanto cumplen 17 años, el club los amarra con un contrato profesional. Antes de eso, reciben una especie de becas por pertenecer al club. Entonces, llamaba mucho la atención que Marcelo Flores tuviera un contrato profesional cuando prácticamente todos, cuando prácticamente todos lo tienen. Y ya después de que se vence este contrato es que ya se decide si va a préstamo, si sale libre porque ya no convenció o si ya se le da un contrato de primer equipo, pero eso ya es años después. Ahora, sabemos que acaba de darse su préstamo al Real Oviedo apenas hace unas semanas. Creo que muy, sobre todo en la línea de ganar minutos, ganar esa experiencia profesional y sobre todo por la cercanía del Mundial. ¿Tú cómo veías su prospecto de año en el Arsenal? Se habla mucho de que ya estaba a punto de ir a la pretemporada, de subir al primer equipo. ¿Sí era tan así o hay algunos otros que le hubieran ganado ese lugar? Que no creo que tampoco Arteta esté dando muchas oportunidades. Sí, a Marcelo podríamos decir que le quedaban unos 6 meses más de este proceso sub-23. Los equipos de Premier dan más o menos un año en esta categoría antes de mandar los cedidos o tomar una decisión en torno a ellos. Entonces él solo estuvo 6 meses y estamos claros que tomó esta decisión por el Mundial. Una decisión además que no es nada común por esto que te comento, que salgan antes de cumplir su proceso, casi no es permitido en estos equipos. Yo creo que sí fue creciendo mucho como prospecto y como talento y que fuera mejor valorado al interior del club, porque si bien es cierto, el Arsenal tiene una gran generación, apenas salió cedido Charlie Patiño, un español-inglés que juega bastante bien, o Mari Hutchinson, que es de esa misma generación, salió al Chelsea ya libre, vendido. Y eso le iba a abrir muchas puertas a Marcelo. También había un delantero llamado Mika Biereth, danés, pero por ejemplo él llegó la temporada pasada, entonces para una lista de Europa League, por ejemplo, donde estos chicos de la academia tienen que tener 2 años en el club, no era elegible. Entonces de los pocos elegibles era Marcelo y creo que en esta temporada pudo haber sellado su debut ya fuera en Copa de la Liga, en Europa League. Sin embargo, bueno, está claro que su deseo era ir al Mundial, tener minutos constantes, jugar ya fútbol profesional. Y tampoco le daría tanto peso a que no haya ido a la pretemporada, porque no fue realmente nadie de estos chicos que te comento, porque el Arsenal tiene una plantilla que tiene un sobrecupo actualmente con la gente que regresó de sus sesiones, de sus préstamos, como Bellerín, como Torreira, estos jugadores que quería ver Arteta para después decidir si los conservaba o los vendía. Entonces, bueno, fue más por ese lado, pero está bien valorado en el Arsenal. Pero digamos que era más probable, por lo que me dices de los 6 meses todavía del proceso, que hacia enero, hacia la segunda parte de la temporada, fuera cuando se le empezara a tomar más en cuenta, ¿no? Así es. Sobre todo porque yo siento que los procesos, como tú lo dices, son muy marcados y muy respetados. Yo incluso creo, ahora que mencionas que es como una anomalía que salga a préstamo ahorita, que sí vino totalmente del jugador, de su representante, ese push para que lo dejaran tener esos minutos que él deseaba, ¿no? Sí, exactamente. Comentaba por ahí en algún momento que los únicos que se saltan estos procesos son tipos como Bukayo Saka, que a los 17 años estaba en el primer equipo, pero porque es un fuera de serie. En su momento, Phil Foden con el City creo que jugó 10 partidos sub-23, pero porque, bueno, es también un talento generacional. Mason Greenwood jugó 8 partidos sub-23, porque también era fabuloso desde los 16 años. Entonces, bueno, para un proceso convencional como el de Marcelo Flores, que no por ello es malo, sino es muy sólido, pero es convencional al fin y al cabo, podríamos decir que sí le faltaba un poco, y de haberse quedado hubiera sido quizás el primer juvenil
al cual Arteta pudo haber volteado a ver en caso de Okay. requerir. Sin embargo, pues como ya decimos, También se sería dieron todos salieron a préstamo, ¿no? Ahora que lo dices, los Exactamente. prospectos más grandes salieron ahorita. Así es. Y digamos que pasando ya a selecciones, como decías al principio, hubo en algún momento acercamientos, creo que muy vagos, pero de Inglaterra, un poco más cercanos de Canadá, y luego ya viene lo de México. Él nunca debuta o juega algún partido de divisiones inferiores con Canadá, ni con Inglaterra, claramente. Y luego llega aquí a los primeros llamados. Tú lo viste jugar ya con la selección mexicana en inferiores. ¿Qué tal fueron esos partidos? Sobre todo porque hay algo, a mí me parece muy curioso, porque él, toda su personalidad y su idiosincrasia, creo que es muy, no sé cómo decirla, inglesa, ya sea de Canadá o por Inglaterra, pero su forma de hablar, su forma de andar, no sé qué tanto o tan pronto se acopló a sus equipos, tanto en divisiones inferiores como ya cuando empezó a ir con la mayor. Sí, ese es un buen tema porque parece por momentos incluso que es un poco más tímido de lo que los mexicanos suelen ser, cómo Sí. se desenvuelve. Y sí, en México me parece que empieza a tener llamados igual en 2017, 2018. Ahí, no, si estoy sincero, no tuve la oportunidad de seguir esos partidos porque, bueno, son en campos de entrenamiento y tal. Pero sobre todo el año pasado jugó una gira en Marbella contra Inglaterra, contra algunos de sus compañeros, eso fue interesante. También jugó contra Francia y en el torneo de la Revelations Cup en Celaya, que ese sí fue televisado incluso acá en México, así que fue de los primeros acercamientos. Creo que es lo que más se ha visto en México, ¿no? De él. Sí, exactamente. Y la verdad es que se le ve bien, se le ve con mucho protagonismo y sí creo que se ha logrado apreciar la diferencia que existe con el futbolista mexicano en cuanto a ciertos fundamentos técnicos sobre todo y la velocidad que le imprime a las acciones. Yo creo que ahí lo ha hecho mucho más evidente. Justo a eso quería ir ya, digamos que esta es el background de Marcelo dentro de clubes y de selección, pero ¿cómo juega realmente Marcelo? Porque es lo que decimos ahorita, creo que el aficionado, o todos los que vimos en México, lo vimos en esos partidos de la Revelations Cup, hemos visto que 30 minutos en la selección mayor, pero más allá de eso, creo que todavía es más una idea que algo bien definido. Yo te soy sincero, he visto esos partidos que te menciono, vi ahorita cuando jugó en el debut más bien en el Oviedo, y yo siempre lo he visto mucho más activo partiendo de banda, sobre todo banda izquierda. Es cierto, se le nota la educación, digamos, europea, pero he leído que varias veces que se declara como un 10, y no sé si es más que este tópico de que todos los jugadores habilidosos les gusta creerse un 10, o tú sí lo ves como jugador de banda. ¿Cómo juega realmente Marcelo? Sí, es un tópico, pero creo que también es una declaración de que le gusta tener libertad y yo creo que esa es la base de su juego. Sí ha jugado muchas veces por detrás del 9, es una de las posiciones donde más cómodo se siente, pero creo que su versión, la versión donde más puede mostrar sus cualidades, donde tiene mayor potencial y donde desde mi punto de vista va a hacer carrera, es partiendo desde la izquierda, pero sí teniendo en claro que necesita libertad para interiorizar un poco, recibir entre líneas, porque no es un extremo que se pegue a la banda, desborde y centre, todo el ¿no? tiempo. Sí, Es más de exactamente. meterse hacia carriles centrales, ¿no? Sí, y hacer pequeñas sociedades, porque como puede, digamos, escabullirse en espacios muy reducidos, puede hacer ahí algunas paredes para irse metiendo al área. También ha llegado a jugar o a caer a la banda derecha, mejor dicho, por esta movilidad e hiperactividad que tiende a caer por derecha sin que sea su principal fuerte. En el Arsenal Sub-23 incluso ha llegado a jugar como centro delantero en algunos planes más reactivos, ¿no? Más de jugar al contragolpe, creo que más un recurso que un... Para aprovechar su velocidad, ¿no? Seguramente. Exactamente, y ante la baja de Vieret, el delantero que te comentaba, así que bueno, fue más un recurso, pero que también puede jugar ahí, y él ha dicho que puede jugar, como se dice en Inglaterra, de 8, de interior. Yo no lo veo porque creo que todavía no interpreta tanto el juego o los tiempos como Sería para... muy anárquico, ¿no? Muy como ver a Dembélé en carriles centrales, perdiendo mucho balón, muy activo.
Sí, sería más pegándole a media punta, atrás del 9. O sea, Sí, realmente sí. no sería un interior al uso, pero bueno, él dice que también se sentiría cómodo ahí. Pero sin duda, yo comparto. Atrás del 9 con esa libertad o como un media punta falso por izquierda, como un extremo. Y digamos, creo que ya lo empezamos a encasillar, ¿no? Ya sabemos que es un delantero más que un mediocampista, Sí. muy activo, que le gusta tener mucho el balón, buscar el balón, también sabe driblar, creo que en el regate o en esa combinación corta destaca. Si tuvieras que decir algún área de oportunidad, creo que más allá del físico, que es claro, ¿cuál crees que dirías para poderse asentar en primera división? Bueno, yo creo que el principal es el hecho de bajar un poco las revoluciones, aprender a desacelerar, que eso es tan Okay. importante en Europa. Incluso los jugadores más veloces tienen que saber cuándo imprimir la velocidad Sí. a las acciones, cuándo no, para también ser más impredecible y poder llegar mejor parado, en mejores condiciones, a esa ejecución final. Él muchas veces va a 1000 por hora, cuando llega al área ya va cayéndose, va un poco descompuesto y termina fallando la acción final, que por sí mismo es algo normal y es algo en lo que podrá trabajar, pero eso de bajarle un poco las revoluciones a su juego, a sus conducciones, sí que es importante. Y creo que también algunos vicios que tiene por las ventajas que ha logrado sacar en categorías inferiores, que podría o se le exigirá dejar de hacerlos. Por ejemplo, una en concreto, le gusta mucho recibir de espaldas y hasta forza a hacerlo, porque como todos los rivales son muy grandes y él es muy pequeño, gira en un palmo de Muy terreno muy rápido. corto y los logra eludir. Sin embargo, no siempre es necesario hacer eso. A veces con recibir perfilado y orientarte hacia adelante es más que suficiente. Creo que eso también es un área de mejora para que sea más continuo su juego, de menos jugadas aisladas, de estarle dando sí, más continuidad Sí. a las posesiones. Que Pero hay que sí, creo que recordar son esas. que es 2003, o sea, también es una Sí, locura estar hablando, llevar un año y medio hablando de él y analizarlo tan a fondo cuando tiene 18 años. exactamente. Creo que todavía le falta mucho por aprender y formarse como un jugador establecido, ¿no? Ahorita hablamos de sus primeras ideas que él está teniendo como jugador, pero bueno, está claro que va a mejorar en eso y en lo que ya es bueno, lo va a perfeccionar. Tú hablando, creo que muy en esa línea está el movimiento también al Oviedo. ¿Tú cómo ves ese movimiento en este momento a un club como es en la segunda española? ¿Y cómo ves que esto mueve sus posibilidades de mundial? Y con eso terminamos. Bueno, yo creo que sin duda es el movimiento, era lo que tenía que hacer para ir con Gerardo Martino y darle un argumento de ser convocado. De ahí a que el De acuerdo. Tata lo lleve o no, ahí es otra historia porque sabemos que Martino se maneja de ciertas formas y sigue sus propias convicciones, pero era lo que él tenía que hacer para poder, como se dice, levantar la mano y decir, bueno, ya juego fútbol profesional y lo estoy haciendo bien, ¿no? En caso de que logre tener buenos minutos. Creo que es un movimiento un tanto arriesgado porque la liga, la segunda división española, por lo que me han comentado periodistas españoles radicados en Asturias, además que siguen al Oviedo, es una liga donde se prioriza mucho más el cerrar las líneas, el estar ordenado, que el echar a andar este talento. Así que bueno, va a ser un reto también donde él puede crecer, pero también el único lugar, desde mi punto de vista, donde iba a tener ciertos minutos y donde iba a tener la oportunidad de afianzarse. Ya decíamos, y es algo muy importante, que no había terminado su proceso, que ha jugado muchos menos partidos sub-23 que la mayoría de sus compañeros. Es decir, ¿cómo iba a conseguir un mejor destino si tiene un bagaje Claro. mínimo, ¿no? Entonces, creo que para la decisión que tomó era el destino adecuado, con las ventajas que también trae consigo negociar con propietarios mexicanos y bueno, el idioma y todas esas cosas que siempre son importantes. Sí, creo que más allá de, contando aparte de lo que tú mencionas de la liga o de la idiosincrasia del equipo, este tema de que sus directivos sean mexicanos y él llegue en esta calidad un poco de figura, Claro. le tendría que jugar a favor, ¿no? Ahora ya después, lo de Martino, pues es una decisión muy de equipo, pero a mí se me hacía muy inverosímil que así él fuera
próximo Balón de Oro en los próximos 10 años, llamar a un jugador de Premier League 2 a un mundial. Bueno, sí. Y ya ahora jugando en el Oviedo, aunque sea una segunda división, como decimos desde el principio del video, ya es fútbol profesional, ¿no? Ya es, soy elegible, digamos de así, a su anterior estatus. Pues Memo, muchas gracias. Ojalá podamos platicar más, sobre todo ahora que avance la temporada del Oviedo y se decida si va o no al Mundial. A lo mejor revivimos este video y vemos cómo ha crecido. Y bueno, ojalá que tenga una carrera larga, porque al menos en cuanto a cualidades innatas, creo que no son talentos que se le dan mucho a este país, ¿no? Y que podrían ayudar mucho al futuro de la selección. Sí, de acuerdo, Zurita. En lo que estamos todos de acuerdo es que es un jugador diferente a lo que convencionalmente tenemos en México y por tanto pues merece este reflector, pero claro que todo lo que estamos hablando sigue en el papel y quien tendrá que marcar esa diferencia después de tomar una buena decisión de ir al Oviedo será él mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya estaremos repasándolo en futuras oportunidades y muchas gracias por la invitación, amigo. Pues perfecto, ojalá haya gustado el contenido, ojalá podamos tener más a Memo por acá, ojalá podamos hablar de otros talentos. Por ahí nos faltó hablar de Santiago Muñoz, en algún momento lo tocaremos. Pero bueno, recordar el like, el comentario, la suscripción, creo que eso no se ve, pero sí ayuda demasiado. Entonces, ojalá haya gustado mucho el video, nos estaremos viendo por aquí en algún otro. Muchas gracias y hasta la próxima.